plenitud hay restauración. Hay un puente de reconciliación. Amigos, gracias por permanecer en conexión. Estamos aquí agradecidos por el hecho de que usted nos pueda sintonizar, pueda vernos, pueda oírnos y pueda recibir la propuesta que le ofrecemos. El ser humano es un ser humano con un diseño extraordinario. El ser humano ha sido hecho para vivir socialmente, en grupo, en convivencia con otros. El ser humano no fue hecho para la soledad. Sin embargo, la soledad es una realidad de nuestro tiempo. Y hoy queremos ofrecerle esa propuesta. ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer la soledad? La soledad, un enemigo a vencer. Y tocaremos este tema en compañía de nuestra compañera y amiga Leti Sarrabal. Gracias, Leti. Encantada de estar nuevamente aquí. Y también con la compañía siempre grata de Francis del Real. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, soledad, un enemigo a vencer. Es decir, después de las necesidades básicas que todo ser humano tiene, de comer, de alimentarse, pues de beber agua, de resguardarse del frío, del calor, de cumplir con Maslow y la escala de necesidades, hay algo que tiene que ver con el ser humano. El ser humano necesita a otro ser humano. Los seres humanos necesitamos convivir con otras personas. ¿Y qué es lo que pasa? Leti, Francis, ¿qué es lo que pasa? Pongamos un ejemplo con los que caen en las cárceles y que en un momento dado son recluidos. En un momento dado las estructuras emocionales, todas las estructuras psicológicas se pueden sacudir y hasta quebrantar y marcar a una persona definitivamente, y todo por el hecho de ser recluido y no saber cómo responder a esa manera de soledad. Pero aún así, hoy la gente experimenta soledad en medio de multitudes. Y cuando estamos viviendo una crisis mundial y una situación como esta en lo particular, definitivamente la soledad es algo que está presente. La gente, Leti, tiene que aprender cómo enfrentarla y cómo salir adelante. Y es buena compañía la soledad de repente, pero ¿por qué las personas se sienten mal al estar solos? Creo que, número uno, como seres humanos, todos desde la concepción estamos diseñados y tenemos vínculos con otra persona. Después de nacer, pues lo tenemos con personas significativas en nuestra vida, con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros hermanos, con nuestros familiares más cercanos. Y no solamente es algo básico, sino también es necesario porque de ahí se va a nutrir ese vínculo, esa conexión con nuestros seres queridos, pero también nos va a dar nuestra identidad, porque a través de ese contacto se va dando aquellas, ¿cómo lo puedo decir?, estructuras emocionales fundamentales como son nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra seguridad. A través de sentir esa proximidad, ese vínculo, nos sentimos aceptados, amados, queridos, y esto definitivamente es un proceso fundamental en nuestra salud mental que nos va a marcar como seres humanos. Esa es la palabra, salud
mental. Así es. Es increíble cómo es que el ser humano requiere a otros seres humanos. Sin embargo, habría que definir. ¿Tendrá definición esto de la soledad, Pues Francis? hay muchas definiciones, ¿no? Lo interesante... Así se define. Sí, claro. Lo interesante es que no conocemos los seres humanos otra manera de vivir si no es conectados. O sea, como bien Así decía es. Leti, conectados desde el vientre es una conexión que es evidente y que es física, pero también es psicológica, porque de ahí ya no conocemos otra manera de sobrevivir que no sea en conexión con otras personas. Entonces, hay muchas definiciones, pero una de ellas, pues, creo que tendría que ver con ese vacío emocional, porque estamos hablando de una soledad, ese tipo de soledad que duele o que causa sufrimiento, ¿sí? Hay una soledad positiva, pero primero hablaremos de esta. Entonces, esa soledad que de pronto te causa sufrimiento y que es una sensación, una experiencia subjetiva de vacío emocional, de desconexión precisamente de otros. Y aquí lo interesante es que la persona está fuera de los vínculos significativos, o sea, esos vínculos para que son importantes pues para ella, ya sea que no los tenga o que estén rotos. Sí, y parte de la definición, mucho de la soledad es subjetiva. Así es. Hay una frase que me gusta mucho que dice que la soledad es como aquella persona que está debajo del sol y no siente el calor. O sea, es imposible no sentirlo. Sin embargo, muchas de las sensaciones que experimentan muchas personas que se dicen sentirse solas es porque no están generando ellos un vínculo o no han tenido la apertura para recibir los vínculos, pero las personas están ahí. Yo creo que todos en algún momento hemos dicho, ay, me siento sola. ¿Por qué? Porque no percibimos desde nuestro muy particular punto de vista ese interés o esa cercanía o esa proximidad, o no se está dando como a mí me gustaría que se diera. Entonces, las personas eventualmente recurren a este concepto de decir, me siento sola, ajá, o estoy sola. Aquí es la calidad del vínculo percibido, pues. O Exacto. sea, es cómo yo percibo que está la calidad de mis vínculos con otro. Por ejemplo, en temas de pareja, es muy común que la gente diga, es que me siento solo o me siento sola. A pesar de vivir en pareja, a pesar de tener años juntos, hay esa sensación de soledad. Hay personas, ¿será que hay personas que pueden lidiar mejor o peor con la soledad? Porque todos tienen miedo a vivir solos o a terminar solos. Creo que hay un gran miedo a llegar a la vida o a viejos o a... Y creo que esto es un componente cultural, ¿no? Yo creo que siempre hay la amenaza de decir, verás, te vas a quedar solo y nadie, verás cómo te vas a sentir el día que te quedes solo. O sea, hay como esa premonición, que se te vayan los hijos, ¿qué vas a hacer? Aprovéchalos ahorita. O sea, hemos escuchado en nuestra familia, en nuestro contexto, que la soledad es mala. Pero no, o sea, la soledad tiene muchas ventajas y esto es lo que el propósito de este programa, de ver cómo, por ejemplo, los artistas requieren de este espacio de soledad para inspirarse. Hay creatividad, los poetas, o simplemente ahorita en tiempos de pandemia, ¿cuántos de los que nos están escuchando ahorita quisieran un ratito de soledad? ¿Por qué? Porque es un momento de estar con uno mismo, es una oportunidad del autoconocimiento, también es una enorme posibilidad de poder incluso resolver problemas que tenemos, que no nos hemos dado el espacio. Entonces, hay que aprender. Sí, tú estás mencionando el lado positivo de la soledad. Exacto. Donde decimos que es necesario. Sin embargo, creo que cuando hablamos de soledad como un enemigo, estamos hablando de ese tipo de soledad que experimenta una persona, que le hace sentir no solamente la ausencia física de alguien, sino un vacío, como bien decía Francis, un vacío interior donde la persona pierde sentido. Y claro, creo yo que es con los hombres, en un momento dado, con los que se puede batallar más con la soledad. Como está dicho desde el mero principio, no es bueno que el hombre esté solo,
porque el hombre tiene más dificultades para lidiar con la soledad, pero la soledad sí es un mal de nuestro tiempo. Y en ese sentido, a diferencia de lo que decías, Leti, aun y cuando todos requerimos un momento de soledad, hay un momento donde la soledad es un enemigo y es un elemento negativo que arrastra la vida de muchas personas. Claro, porque es cuando se empieza a sufrir, ¿no? Cuando la empiezas a padecer, a sufrir, cuando te sientes excluido, rechazado, ya sea porque efectivamente algo pasó y hubo ese rechazo, o porque ha habido un momento, a veces las personas pasamos por momentos críticos en la vida donde la soledad va a ser presencia. Por ejemplo, después de un divorcio, después de una ruptura, después de a lo mejor una vida de excesos. Hay personas que son muy común que comenten, es que yo viví una vida muy apresurada, pero de repente de todos mis amigos pues no había ninguno. Entonces empiezan a hacer como una reflexión personal de dónde están, y es cuando se empieza a experimentar esa sensación de estar realmente, a pesar de estar rodeado, estar solo. Y digo, ¿y cuáles son esas reacciones, Leti? ¿Cómo se reacciona cuando la persona registra la soledad? ¿De qué manera queremos solucionarla en la generalidad, muchos individuos? Así es. Hay muchas formas y a veces nosotros podemos usar algunas de ellas. Por ejemplo, las personas que se encierran en su trabajo, estos que saturan su agenda, que es hasta sábado y domingo tienen que ir a la oficina. Es una forma de también de conductas autodestructivas con la finalidad de no llegar a aquel hogar o a aquel momento del día en donde se sientan solos. Entonces, el trabajar en exceso, saturar la agenda, a veces comprar amistades, esto al final del día la persona sabe que no es de una forma genuina, y esto al contrario va a venir a retroalimentar negativamente la sensación de que no es aceptado o que tuvo que comprarse alguna amistad. Es muy frecuente, ahorita hablábamos de los hombres, dentro de las conductas autodestructivas está mucho el consumo de sustancias, el alcohol, las drogas, el exceso en cualquiera de los... En cualquier área. De cualquier forma, llámese juego, comida, algún sexo, o sea, cualquier conducta autodestructiva como una forma de taparse el vacío. O de atacarla, ¿no? Pretendiendo. Y es que lidiamos con la soledad igual que lidiamos con el dolor, porque básicamente pues eso es lo que nos está produciendo, o sea, un dolor. Entonces hay gente que tenemos como estilos o maneras de cómo vamos a enfrentar nuestros dolores. Entonces, de la misma forma que tú enfrentas el dolor, estás enfrentando tu soledad, solo que a veces se camufla un poco más. Sí, pues porque los seres humanos, es un principio básico, huimos del dolor. Así es. Y buscamos el placer, buscamos lo placentero. Y si la soledad me duele, entonces ¿cómo la puedo atacar? Y es cierto, hay personas, todo tiene una raíz, todo tiene una raíz. El alcoholismo puede remontarse a una raíz de soledad, y otras conductas, como bien dicen, autodestructivas, pueden remontarse a eso, precisamente a la soledad. Te faltó un padre, te faltó una madre, te faltó un hogar, te faltó un acompañamiento. De alguna forma, ¿cómo has querido o pretendido llenar eso? Y hoy, en esta época donde no tienes a tus nietos, o tus hijos te visitan poco, o te restringen acercamientos, actitudes expresivas de afecto, oye, finalmente tú dices, ¿y ahora cómo le hago? Registras soledad, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que también es importante mencionar que esto va a tener ciertas evidencias o consecuencias donde la persona se ha visto y está documentado cómo las personas que experimentan soledad, por ejemplo, pueden estar en un riesgo mayor, sobre todo si son adultos mayores, de incluso fallecer, de que haya un deterioro cognitivo, ¿sí? Incluso el Alzheimer también está asociado a personas solas, entonces no es un tema menor.
no es un tema solamente de me siento solo, es un tema que te va a afectar cognitivamente, que va a afectar tu forma de pensar, de concentrarte, de cómo te autopercibes y también en tu salud. Incluso sí es un riesgo de muerte. O sea, no hay mascota que supla tu soledad. Puede ayudar, porque yo ya sabes que soy fan de las mascotas. No, pero el diseño original. Puede ayudar, pero no Pero es no la es tu solución. escape. Yo estoy Exacto. hablando de escape. Dice allí que se buscó en toda la creación y no hubo compañía ideal para Así el es, hombre. así es. Porque finalmente no era ni la belleza de la naturaleza, ni era la compañía. expresión del reino y la fauna y la flora y demás. Era otro ser humano con características de inteligencia, de emoción, de comunicación, de sentimiento, de afecto, de etcétera. Imagen y semejanza de un hombre, de otro hombre o de otra mujer, en el caso original, hombre-mujer. Entonces decimos, oh, la soledad. Entonces, hoy, 2020, registro soledad. Es el desastre, es el apocalipsis, es un escenario de catástrofe, es una oportunidad. ¿Cómo vamos a ver la soledad? Porque finalmente, no la vamos a negar, sí existe. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y me gustaría ahondar un poquito con lo que estaba comentando Francis de las consecuencias que puede haber. Pero si gustan, vamos a un corte, yo creo, y regresamos ahorita retomando retomamos con esto. eso. Ajá. Bueno. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Y las palabras que vendrán
yo creeré. Pues la idea que estabas compartiendo, Leti, hace un momento, me hace recordar el hecho de un estudio que se hizo en las personas que estaban encamadas en un hospital, no tenían visitas, no tenían familia, no había esposo o esposa o hijos que estuvieran allí, y el proceso de alta tomaba mucho más tiempo. Exacto. Los daban de alta mucho más después, en comparación con El aquellos promedio. que siempre tenían alguna visita. Cuando deberían de salir, no salían. Exacto. Y todo tenía que ver precisamente por ese sentido. Aislamiento. Entonces, tú estabas empezando a decir que aún el sistema inmune o no sé, Sí, o sea, de las consecuencias, complementando un poco lo que decía Francis, de las consecuencias, o sea, bioquímicamente hay también se mueve diferente el cerebro cuando nosotros nos sentimos solos o nos sentimos acompañados. Y en esta soledad existen alteraciones como el sistema inmune se deprime, obviamente hay también mayor tendencia a la depresión o a los intentos de suicidio. También da pie a muchas enfermedades psicosomáticas, ¿no? La persona, cualquier sensación corporal puede transformarla en una dolencia, en un malestar y en un constante estar visitando médicos o estar buscando la atención, y que se puede volver también a mediano plazo en algo patológico, ¿no? sí, yo digo, o ves la soledad como un severo problema, o ves la soledad como una gran oportunidad. Entonces, o como dice, creo que aquí platicábamos que son ambas. Sí, definitivamente son ambas. Todo depende cómo la procesas, todo depende de los recursos con que cuentas, tanto en tu red de Cuestión de apoyo. perspectiva. Ajá. Y cómo la vives, pues, cómo la procesas, cómo tú te cuentas la historia. Siempre digo yo esta parte, ¿no? O sea, muchas veces uno puede estar solo y puede efectivamente haber experimentado situaciones de rechazo, que de hecho de las personas que son, digamos, más propensas pues a experimentar ese tipo de emociones son los que han vivido mucho rechazo, sobre todo en la infancia. Son como huellas psicológicas que se van quedando. Entonces, cuando una persona ha vivido efectivamente esto, no significa que tenga que estar sumido siempre Continuar en esta perspectiva, ¿no? O sea, todo depende cómo tú lo proceses. Tiene todo que ver. Ok. Así es, y yo creo que una tarea obligada es aprender a cambiar el significado de que esto es negativo, que estar solo está mal. O sea, de hecho, también se dice que para poder tener éxito en el matrimonio, en las relaciones, en lo laboral, primero tienes que aprender a estar solo. Y en la medida que nosotros aprendemos a estar solos, podemos después buscar compañía, porque entonces se hacen estas codependencias, se hacen estos vínculos patológicos en donde si esa persona no está, o sea, mi vida no tiene sentido, no tiene significado. Entonces, muchos de los apegos se tornan porque yo no aprendí a conocerme, a estar sola, a quererme, a apreciarme, incluso de ver la soledad como una buena compañía. Fíjate que el día de hoy platiqué con una persona que a las semanas, 2, 3, 4 semanas de que empezó la pandemia, empezó a estudiar inglés. Se metió a estudiar inglés de lleno en una escuela virtual y ahora ya tiene un mes presencialmente. Entonces, el punto es eso. ¿En qué forma puedes tú enfrentar este registro de soledad en tu propia vida? Porque tú puedes ver esto como una oportunidad, en primer lugar, porque no estás condenado a la soledad. Nadie dijo que vivirías solo, que morirías solo, que tendrías que estar casada con la experiencia de la soledad. Nadie dijo, porque
siempre habrá la oportunidad para ti de poder tener gentes que te valoren, que te aprecien, que te apoyen, que te aconsejen, que se acerquen. Entonces, definitivamente, en lo más hondo de la soledad de una persona, si tan solo se puede reconocer vulnerable, si tan solo se puede reconocer necesitado, en un momento dado va a haber muchos brazos. Yo me fijo, ¿sabes dónde? Cuando alguien pone algo así medio tristón en el Facebook y le llueven consejos, palabras de ánimo, porque así somos los seres humanos. Cuando alguien dice, mi papá está enfermo, ten ánimo. Oye, perdí a alguien, ahí le cae. Me siento así, así, y de repente hay vestigios medios depresivos en los mensajes. De repente le llueven un montón, porque así somos los seres humanos. Y tú vas a encontrar un remedio, una salida, si en un momento dado no te cierras y ves esto como una oportunidad para entrar a una dimensión que quizá no has experimentado. Siempre hay vida más allá de tu soledad. Claro, me recordó también una persona que iba a cumplir años y creó un grupo de WhatsApp y a todos sus amigos los metió, le digo, ay, ahí me hacen la fiesta, ¿no? Y se salió. Entonces son maneras en las que las personas no se quedan, pues no se quedan con el, ay, es que nadie se acuerda de mí, ay, es que nadie me toma en cuenta. Simplemente tomas una acción. O ¿sabes qué? Te recuerdo que va a ser mi cumpleaños, aunque ahorita nos recuerdan, ¿no?, en las redes, pero antes que no había, o sea, a veces las personas nos quedamos con una idea equivocada, pues, de que nadie nos toma en cuenta o de que nadie se acuerda, cuando en realidad todo lo que necesitamos a veces es dar un paso y decir, aquí estoy, ¿sí? Y eso se convierte al mismo tiempo en una conducta muy repetitiva porque nos estamos programando, ¿no? Lo que se conoce en las alteraciones de pensamiento como este pensamiento anticipado negativo, ¿no? En donde yo creo que nadie me va a querer, nadie me va a tomar en cuenta porque alguna ocasión sucedió, entonces yo lo generalicé, me aparté y a lo mejor el hecho de permanecer en silencio, apartado, como queriendo estar borrado, hace que las demás personas se comporten como yo creo que es. Entonces, son estos pensamientos autodestructivos, ¿no? Que, donde yo me anticipo, ¿para qué lo hago si no me van a responder como yo quisiera? Pero entras en una retroalimentación negativa, donde es la ¿cómo le llaman? La profecía autocumplidora, ¿no? Sí. Exactamente. O sea, yo hago que se cumpla aquello que en mis pensamientos diseñé, creé, y a la hora de la hora, pues digo, ¿ves? Por eso no quería, porque nadie me tomó en cuenta. ¿Qué es lo que tiene que saber el público que hoy nos mira o nos escucha? Tú tienes que saber que Dios entiende tu soledad. De diseño. No fuiste hecho para la soledad. Por lo tanto, la inmediata necesidad, aún en seres que corresponden a otro nivel o a otro reino, es pronto sentir el cobijo de un padre, de una madre o de otros. Por lo tanto, ten ánimo y ten confianza. La soledad no te va a atrapar, no te va a derrotar, aun y cuando es real y es un enemigo que hay que vencer. Yo te aseguro que vas a poder encontrar, y Francis y Leti, yo creo que tenemos que darle a las personas que amablemente hoy nos miran, darle alternativas, salidas, herramientas. Sí, yo creo que pues aquí se trata de tomar acción, ¿no? Decimos que tiene que ver con cómo lo procesas, también tiene que ver con que hagas una reflexión así muy seria, muy honesta, si eres del tipo de persona que no sabe estar sola, ¿sí? Porque si ese es el caso, entonces hay que trabajar en él. Hay gente que de plano no puede, le da pánico el estar solo, entonces van de relación en relación, o como dice Leti, llena su agenda para no llegar a una casa sola, entonces ahí hay un problema. Y tarde que temprano lo vas a tener que enfrentar, entonces entre más pronto mejor. ¿Qué hay que hacer? Tomar acciones concretas, por ejemplo, si efectivamente estás solo, involucrarte en algún club, en alguna situación, no sé, de ayuda a otros, sobre todo de ayuda a otros, que no tenga que ver contigo, sino que tenga que ver con otros. Eso
ayuda, o sea, es como que una doble ayuda. Ayudándote, ayudas a ti mismo. Sí, a veces nos centramos tanto en nuestras necesidades, en nuestros dolores, en nuestros problemas, pero cuando dejamos de lado eso y decimos, voy a buscar a una casa hogar o voy a buscar cualquier institución, organización que se dedique a ayudar a otros, es muy buen inicio. Y lamentablemente a veces preferimos seguir recluidos que dar ese paso. Y no tener miedo al rechazo y quitarse todos esos pensamientos negativos y a lo mejor ir haciendo aproximaciones, ¿no? de las propuestas. Exacto, sucesivas, sí, decir, voy a ir hoy 5 minutos o voy a pasar un rato o voy a nada más a ir a conocer. Ténganse paciencia y prudencia, mucha tolerancia con ustedes mismos. Todo aquello que vamos a emprender, pues nos va a costar un poquito de trabajo y mentalmente pues vamos a tener muchos saboteadores ahí, ¿para qué? No tiene caso, me voy a enfadar, o sea, nada de eso, puro pensamiento positivo de voy a ir un rato, voy a ir a ver cómo está la situación, a lo mejor en un tejido, ahorita manualidades para Navidad, o sea, hay miles de alternativas en donde nosotros podemos empezar a apoyarnos para salir, porque no es lo mismo sentirte solo que estar solo, y ninguno de nosotros estamos solos. Ahorita a través de las redes sociales podemos tener esa proximidad, llamarle a alguien, pero el hecho es darnos cuenta, el reconocimiento, decíamos, como paso número 1 para todo proceso de cambio, y después no, ponte metas pequeñas y no te juzgues mucho, y ante el primer vestigio de fracaso o de que no salieron las cosas como pensé, pues decirlo, pues ¿cómo lo puedo hacer para que me salga mejor? En vez de decir, no, aquí me quedo, ¿no? Entonces es importante el tenernos tolerancia y paciencia para esto. Claro, y el sentimiento de el que experimenta la soledad es, a nadie le está pasando esto. Oh, sí. Nadie me va a entender. Puede entender lo que yo estoy viviendo. Y peor, de repente una persona puede romper tratos aún con Dios al suponer que Dios lo dejó solo. Lo que ustedes y yo tenemos que entender, que aún Jesús mismo, Dios hecho carne entre los hombres, vivió la experiencia dolorosa de sentir la soledad. Y hubo un momento en que él mismo dijo, Dios mío, Padre, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué me siento abatido? ¿Por qué siento este desamparo? ¿Por qué me has desamparado? Y sabes una cosa, el Padre es una necesidad que todos tenemos. Y Jesús la registró. Necesitamos a otros. Jesús lo sintió. Y fue allí donde entonces encontró cobijo, encontró respuesta, encontró solución en su momento de soledad más aguda. Lo que estoy diciendo es que Dios te entiende. Dios entiende la soledad por la cual tú pudieras estar pasando. Atrévete a buscar en lo espiritual el apoyo, la salida, el cobijo, el acompañamiento. ¡Qué maravilla! En lo personal sé que la soledad, aun y cuando tocó la puerta, muchas veces siendo yo un adolescente y teniendo 15 años y perdí a mi padre, y ese vacío y ese sentimiento, aparentemente yo estaba en ese lado, pero finalmente lo espiritual me hizo entender, reconocí y me hizo rodear de multitudes que en el presente me acompañan, y nunca me sobraron padres, me sobraron amigos, me sobraron apoyos, porque finalmente siempre habrá esa capacidad del ser humano de ser solidario y empático, y nunca nos van a dejar solos. Es cuestión nada más de abrirse, quitarse todos esos pensamientos negativos, cambiar el concepto muy fatalista y negativo que le tenemos a la soledad y empezarlo a ver como una oportunidad de crecer, de aprender. Podemos hacer planes para escribir, para leer, para tomar un curso, para incluso el autoconocimiento, como decía hace rato, ¿no? Tomar la soledad como un momento para reflexión, para hacer a lo mejor un listado de las cosas que podemos cambiar, que podemos mejorar, no solamente en mí, sino como familia, aprovechando que estamos
juntos a lo mejor. Hay tantas cosas que podemos hacer. Claro, yo quisiera decirle a las personas que no te enojes con tus amigos, no te enojes con tu familia, no te enojes con aquellos que en un momento dado tú sentiste que te dejaron solo. Hay mucha gente herida porque en un momento de crisis sintió que nadie estuvo ahí. Lo más importante que nos enseña la soledad es que lo único que necesitamos efectivamente es que Dios esté contigo, y la soledad es parte de la experiencia de la vida. A veces la gente está tan metida en sus cosas que no es que te fallen, no es que sean malos amigos, simplemente es que era necesario que tú vivieras ese momento para conectarte y saber que no necesitas depender de nadie más y que tienes a Dios de tu lado. Y que tienes esa fortaleza para Así salir es. adelante en ese maravilloso diseño, ¿no? Seguro que sí. Amigos, nunca estamos solos. Realmente nunca estamos solos. Dios siempre está de nuestro lado y Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y aparentemente cuando todo se torne más difícil es cuando su compañía se hará mucho más real. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Gracias, Francis. Pero sobre todo gracias a ustedes que hacen equipo con nosotros, compartiendo, enviándonos comentarios a través de las redes y ayudándonos a ser mejores para servirles. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.